Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hola, Hola, hola. Hola María, hola Joan. Muy bien. Pues aquí vamos comenzando. Mientras se apunta la gente, pues comenzamos la clase, ¿vale? De hoy. ¿Pudieron ver la grabación? Joan, ¿pudiste ver la grabación del otro? sí. ¿Qué tal tus impresiones sobre esto? Bien, bien, me gustó mucho, Me alegro, me me gustó alegro. mucho, sí. Sí. Sobre la replicidad y sobre el efecto espejo y bueno, muy interesante todo. Súper. Seguimos reflexionando sobre la tabla de Esmeralda porque es un texto muy profundo y cada Ujú, frase implica un desarrollo de muchos pensamientos constructivos, meditativos y comprensiones, ¿no? Pero ujú. mientras vamos analizando la tabla Esmeralda, vamos practicando lo que es su contenido un poco, después haremos meditación y demás, seguimos hoy con este fantástico evangelio apócrifo prohibido porque finalmente ha sido quitado, ¿no?, del conjunto de la Biblia. No ha sido aceptado como tal. Y ahora vamos a ver también los porqués, el evangelio gnóstico y todas las cosas que implica. Así que vamos hoy comenzando ya directamente. Voy a compartir pantalla. Un segundito. A ver si puedo. A ver por aquí. Vamos a hacer así. Y... Ahora vengo, un momento. Sí, Ya, Vou buscar o cadernito para apontar coisas. perfecto. Vamos para allá. Entonces... Hola Diego, bienvenido. Hola, hola. Súper. Hoy vamos con el Evangelio de Tomás. ¿Podéis ver la pantalla? sí, Perfecto. ¿Y a mí me veis? no, Vale, voy a probar entonces a ver si puedo cambiar para que me veáis. A ver. Ah, sí. ahora sí. Súper. Genial, gracias. Bien, vamos a comenzar, ¿vale? Porque eso es un tema también muy profundo, muy necesario para todos los buscadores espirituales y todos los buscadores espirituales que conocen al cristianismo, ¿vale? Porque ahora lo vemos. Os he preparado este pequeño PowerPoint. Gnosticismo, gnosis, la sabiduría interior como camino de salvación. Vamos a explorar el gnosticismo como corriente espiritual que propone el conocimiento interior como vía de liberación del alma humana. El significado original de gnosis. El término gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento o sabiduría interior. Esta corriente espiritual se caracterizó por una visión revolucionaria. La salvación se alcanzaba mediante un conocimiento secreto o revelado que permitía al ser humano reconocer su origen divino y liberarse del mundo material, considerado imperfecto o ilusorio. Esta sabiduría trascendía las fronteras del cristianismo primitivo. Sus raíces se extendían a las escuelas pitagóricas herméticas. ¿Ves? Ya estábamos teniendo una conexión con lo anterior dicho, y el pensamiento oriental antiguo. Vale, el hermetismo, que no lo puedo, no lo vamos a extender demasiado, pero por ejemplo tenemos los cuatro libros de Hermes, tenemos el Kybalión, tenemos diferentes cosas que se pueden decir por ahí, ¿no? Igual en otro momento lo vamos a poder también afrontar desde un punto de vista un poco más profundo. Proseguimos. Entonces tenemos aquí ya el gnosticismo como una raíz, una escuela pre-cristiana católica, ¿vale? Y el pensamiento oriental antiguo, creando un tapiz de tradiciones que compartían la misma búsqueda fundamental, el despertar de la conciencia.
Entonces, estamos hablando de un cristianismo antes de la fundación de la Iglesia Católica, ¿vale? Apostólica romana, que ha sido fundada por Constantino, un emperador romano, Ujú. ¿vale? Perfecto, entonces ya todo eso nos está diciendo mucha información, porque la Iglesia Católica no ha sido fundada por Jesús, ha sido fundada por un emperador romano. Y como todo político, sabemos que los políticos, conocemos la índole de los políticos, como es, ¿no? Tiene intereses, finalmente, que poco tienen que ver con el corazón y lo espiritual. Seguimos. Jesús como revelador de la luz interior. En el marco del cristianismo primitivo, la gnosis ofrecía una interpretación interior del mensaje de Cristo que transformaba radicalmente su significado. Jesús no era visto únicamente como un salvador histórico que murió por los pecados de la humanidad, sino como el revelador de la luz que cada alma posee en su interior. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. Evangelio de Tomás, que ahora vamos a leer. Esta enseñanza coincide plenamente con la afirmación del Evangelio de Lucas 17:21. El reino de Dios está dentro de vosotros. El mensaje cristiano gnóstico no invitaba a buscar la salvación afuera, sino a despertar la divinidad dormida en cada ser humano. El budismo, ¿vale? Puente entre tradiciones espirituales, después lo vemos más profundamente con el budismo. El concepto de samsara, ciclo de reencarnación, o como le diríamos en otros términos más contemporáneos, la matrix, y la búsqueda de la iluminación a través del conocimiento interior. Es decir, coincide el budismo con el gnosticismo, porque el gnosticismo veía la liberación del alma mediante la gnosis y el reconocimiento del origen divino del ser humano, ¿vale? Gnosis como conocimiento o autoconocimiento. Coherencia espiritual, ambas tradiciones comparten la idea de ciclos de existencia, por lo tanto la reencarnación, el conocimiento como vía de liberación y la transformación interior. Entonces, la vida eterna vendría a ser el final de las reencarnaciones. La conexión entre budismo y si voy muy rápido me paráis, ¿vale? Es que voy muy rápido para que todo quepe. Vale, La vale. Súper. La conexión entre budismo y gnosticismo revela una sabiduría universal. La salvación no viene de fuerzas externas, sino del despertar de la conciencia que reconoce su verdadera naturaleza. Conceptos como reencarnación e iluminación encuentran su paralelo en la visión gnóstica del alma que retorna a su origen divino. El cosmos gnóstico del pleoroma al mundo material. El gnosticismo no fue una simple herejía, sino una vasta red de escuelas espirituales que florecieron en los siglos I y II después de Cristo. Muchas de ellas paralelas a la formación del cristianismo institucional. Su eje era la certeza de que el ser humano contiene una chispa divina atrapada en la materia y que la liberación no llega por ritos o creencias, sino por recordar su verdadero origen. El cosmos era conocido como una serie de emanaciones del absoluto, el Dios inconocible que a través de jerarquías de luz llamadas eones desciende hasta la materia. Este descenso cósmico explica la existencia del sufrimiento y la separación que experimenta el alma humana en el mundo físico. Además, el gnosticismo se había desarrollado mucho en Alejandría, ¿vale? Y en el siglo III, justamente cuando estaba en su más grande expansión, el gnosticismo acontece la quema de la librería de Alejandría, donde todos estos textos estaban ahí. Por lo tanto, desaparecen por siglos los textos gnósticos hasta ser recuperados, que luego, si no me equivoco, lo he puesto ahí con el Evangelio de Tomás. El drama cósmico, Sofía el Demiurgo, ¿vale? Esa es como luego la cosmovisión, digamos, de la rama del gnosticismo cristiano. El pleroma, plenitud divina, el reino del Dios inconocible, fuente de toda luz y perfección, donde habitan los eones en armonía absoluta. Sería como el nirvana budista un poco. La caída de Sofía, la sabiduría, un eón femenino que, movido por el deseo de conocer lo inconocible, cae hacia la materia y genera un desequilibrio cósmico. El nacimiento del demiurgo, de la angustia de Sofía, de la sabiduría, surge el demiurgo, un creador imperfecto, ignorante, que da forma al mundo material, que sería, según este tipo de filosofía, que lo estamos compartiendo, no porque queremos adoptar un nuevo dogma, sino por información. Por información y que luego podamos nosotros comprender la relatividad de cada dogma o hacernos una idea general de las cosas. Porque el Dios del Antiguo Testamento sería el demiurgo.
Es decir, el Dios que manda matar a los niños, que le dice a Moisés de hacer esto, de hacer lo otro, etcétera, etcétera, sería, según este tipo de filosofía, un demiurgo, el demiurgo, que vendría a ser como el carcelario, el carcelero que nos mantiene en la realidad 3D, que nos impide, digamos, la libertad como almas. La prisión de la materia, la humanidad vive dentro de una realidad densa separada de la fuente y solo la gnosis puede devolverle la conexión con el Padre de la Luz. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945, el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto reveló un tesoro de textos gnósticos que transformaron nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Vale? ¿Quién habrá mandado a quemar esta librería de Alejandría? Pues seguramente Constantino, ¿vale? No hay duda ninguna. Tenemos al culpable, el movente, el móvil, lo tenemos todo. Ahí es donde se encuentra el Evangelio de Tomás que vamos a leer, que tiene 114 dichos. Por esto quiero hacerlo un poco rápido. Tenemos el de Felipe de María. Yo aquí lo tengo todos, ¿vale? Y se extienden un poco más, no solamente estos tres. Evangelio tardío es fuente temprana. La tradición académica. Espérate. Estos textos no narran la vida de Jesús al estilo de los evangelios canónicos, sino que transmiten sus dichos e instrucciones espirituales en un formato meditativo y contemplativo que privilegia la comprensión interior sobre la narrativa histórica. Evangelios tardíos y fuentes tempranas. O fuentes tempranas, la tradición académica dominante suele datar los evangelios gnósticos en el siglo XII después de Cristo, pero esa datación depende de los manuscritos conservados, no necesariamente de su origen oral. El Evangelio de Tomás especialmente contiene 114 logia o frases atribuidas a Jesús, muchas de las cuales coinciden con los sinópticos, pero en una forma más simple y directa. Pablo ya mencionaba la existencia de una gnosis falsamente llamada ciencia en Timoteo 6:20, prueba de que estas corrientes estaban activas en el siglo I. Jesús mismo hablaba en parábolas veladas, reservando la interpretación interior a los que tienen oídos para oír, una estructura plenamente gnóstica. ¿Vale? Entonces tenemos en la forma de hablar de Jesús, incluso en los evangelios gnósticos, lo que sería una tradición o técnica oral gnóstica. ¿Vale? Justo donde hay que revelar los secretos. Por eso estamos aquí. Por tanto, afirmar que el Evangelio de Tomás es posterior a los canónicos es una simplificación histórica. Ambos beben de un mismo tronco, la enseñanza oral originales del maestro. Los sinópticos organizaron estas palabras en narraciones históricas. Tomás las conservó en su forma pura, meditativa y sapiencial. Despertar de la conciencia, la salvación no se logra por intermediarios eclesiásticos, sino por ritos, ni por ritos externos, sino por el despertar de la conciencia individual que reconoce su origen divino. La chispa divina interior, si sacas lo que está dentro de ti, esto te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Esa sentencia del Evangelio de Tomás resume la esencia de la gnosis. La liberación del alma ocurre cuando el ser humano reconoce su propia divinidad. Sin intermediarios, el verdadero mensaje de Cristo no fue construir una institución religiosa con jerarquías y dogmas, sino despertar una conciencia capaz de reconectarse directamente con la fuente. El reino está dentro. Los evangelios gnósticos revelan que el cristianismo primitivo contenía múltiples voces y caminos espirituales. La gnosis no representa una desviación tardía, sino una vía paralela, quizá más antigua, que preserva el tono interior del mensaje original de Jesús. En esta visión, cada ser humano porta en su interior la semilla de lo divino. El camino de retorno no requiere intermediarios, sino el coraje de mirar hacia adentro y reconocer la luz que siempre ha estado ahí, esperando ser despertada. La gnosis es, en última instancia, el recuerdo de quienes somos realmente, hijos del Padre de la Luz, destinados a retornar a casa. Bien, vamos a ver si se añade alguien más. Igual lo tengo ahí esperando y no lo puedo ver. A ver. Ok, vale, vamos ahora a leer un poquito ese Evangelio de Tomás y después vamos a buscar más paralelismos, especialmente con la enseñanza de Buda. Evangelio de Tomás, ¿vale? Los pasé también, creo que en PDF, sí, en PDF en el grupo. Y vamos a leer este magnífico, increíble Evangelio. Evangelio de Tomás. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito.
Entonces, aquí tenemos ya un posible escenario donde Jesús habla en secreto, es decir, aquí le revela cosas que a la masa no revelaría. Uno. Dos, está hablando y Tomás escribiendo, es decir, es un acto intencional de dejar escrito eso, a diferencia de otros evangelios que son, ahí pasó un día, eso fue lo que supimos. Y dijo Jesús, quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Por lo tanto, ya nos invita a una interpretación simbólica y una meditación sobre los dichos que vendrán. Dijo Jesús, el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Ya sabemos por qué ha sido borrado esto de la Biblia. ¿Vale? Entonces aquí Jesús dice que el que va a encontrar el sentido de todo esto, que si no deja de buscar, acabará encontrando algo que le hará sorprender, algo que le vola la cabeza, algo que le va a hacer estremecer y se llenará de admiración, por lo tanto de maravilla y emociones positivas y de estupor y reinará sobre el universo. ¿Vale? ¿Qué será esta cosa que habrá que buscar? Ahora lo vamos viendo porque un poco el Evangelio lo va revelando. Dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. ¿Vale? O sea, un evangelio, un mensaje de Jesús que te está diciendo que el reino está dentro de ti, tanto como fuera de ti. Por lo tanto, ya estamos abatiendo el muro de la dualidad. ¿Qué nos decía la tabla esmeralda? Como arriba es abajo. ¿Qué nos dice el hermetismo después de la tabla esmeralda? Como dentro es afuera. Entonces estamos abatiendo ya aquí, gracias a Jesús, el concepto de dentro y afuera. Todo es uno. Ya está empezando a hablar de la unidad y que es indispensable y fundamental conocernos a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, seremos personas de pobreza. Seremos la pobreza misma, mientras si nos conocemos a nosotros mismos, caeremos en la cuenta, es decir, tomaremos conciencia de que somos hijos del Padre viviente. Pocas palabras, que Dios está dentro de nosotros. Dijo Jesús, y aquí comienza a hablar un poquito más complejo, donde vamos a necesitar buscar los significados y vamos hoy a tratar este tema. No vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida y vivirá, pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Vamos a leerlo otra vez. Dijo Jesús, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida y vivirá. Pues muchos primeros, vamos a empezar con esta primera frase, ¿vale? Que sería, si tenéis el Evangelio de Tomás, es el 4, ¿vale? Creo que lo pasé en PDF si lo habéis podido descargar. ¿Qué significa que no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida y vivirá? Entonces aquí hay una dualidad. Hay un anciano a su edad, ¿no? Y tenemos a un niño de apenas 7 días. Entonces tenemos a un viejo y a un nuevo, para así decirlo. Y el viejo pregunta por el lugar de la vida y vivirá. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y los últimos terminarán a ser, perdona, pues muchos primero vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo.
Es un acertijo esto. ¿Qué vemos por ahí, Dieguito? Diego, ¿me oyes? ¿Con qué te quedaste que acabo de decir? Toca interpretarlo más. Sí Ni puta está, idea, ¿no? sí, está confuso. Vale, venga, vamos a ver un poquito. Entonces, aquí tenemos que encontrar, aquí vamos a usar el principio de correspondencia, ¿vale? Vamos a desarrollar herramienta para interpretar. ¿Y por qué hemos visto primero la tabla esmeralda? Porque la tabla esmeralda habla del principio de correspondencia. Entonces, tenemos que corresponder el viejo a algo, el niño a algo o a muchas cosas, ¿vale? ¿Qué puede ser? ¿A qué se le puede corresponder la figura del anciano? ¿Y a qué se le puede corresponder la figura de un niño pequeño? ¿A qué se le puede corresponder los primeros y los últimos? El niño puede ser todavía la esencia que que todavía no se ha manifestado, ¿Ok? y, y el anciano puede ser, mm, al revés, a ver, ¿cómo te lo diría? Mm, La experiencia, pero la experiencia, mm, ay, no me sale la palabra, contaminada. Ok, muy bien, ¿vale? Entonces sería el anciano, la experiencia contaminada, nosotros con todas nuestras programaciones, del demiurgo, de lo que creemos que es verdad, en nuestra programación y creencias limitante, nuestra ignorancia cristalizada en nuestro interior, y el niño, un estado de conciencia joven, nuevo, que que acaba de nacer, ¿no? Por lo tanto, es fresco, es puro, es libre, es abierto de mente, ¿no? También dejad que los niños vengan a mí, porque de quien como ellos es el reino de los cielos, Evangelio canónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el anciano podría corresponderse a un estado de conciencia eh, que además siendo anciano con su edad debería ser sabio, pero tiene la humildad de reconocer su ignorancia y preguntarle a un niño de 7 días por el lugar de la vida y vivirá por su humildad, por su habilidad de volver a replantearse sus conocimientos. ¿Eh? Muy bien, Ujú, Joan, perfecto, ¿viste? ¿Hay más ujú. interpretaciones posibles? Claro que las hay, ¿vale? Pero aquí estamos adoptando ahora el principio de correspondencia, que es lo importante, que es una clave para comprender incluso luego la Biblia canónica, ¿vale? Y ya que los primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo, ¿qué significa? Así que el primero, que sería el anciano, ¿vale? Entonces, cambiando su mentalidad, viene a ser último, como el recién nacido. Y luego hay una frase un poco difícil de comprender porque terminarán siendo uno solo. Sí, pues, a ver, de hecho, la base sería ah, la unidad se fractaliza en todos ¿Ok? para experimentarse en ella ¿Vale? misma, para volver otra vez a la unidad, ¿no? Joan, tú estás iluminado, ¿no? ¿Eh? Tú estás iluminado, ¿no? ¿Cómo que no? Muy bien, ¿vale? Esa es una interpretación correcta, correcta o que yo compraría y que compro actualmente, ¿vale? Mm, Acabaremos siendo uno solo. Los dos, que pueden ser dos entes diferentes, acabarán en la unidad, siendo uno solo, por ejemplo. Y también podría ser cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento antiguo, una programación antigua, pero finalmente podemos unirnos con una nueva información, como mente consciente y subconsciente, que se unifican y encuentran el equilibrio. O cuando los aspectos de la dualidad se unifican, encuentran el equilibrio, la unidad, ¿vale?
Ambas facetas son posibles y se están interpretando de la manera correcta. ¿Vale? Súper. Seguimos. 5. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Vale, dijo Jesús, reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. ¿Qué vemos aquí? Pues vuelve a ser el proceso de la dualidad, ¿no? Del ser no ser. O sea, de la oscuridad luz. Mm, si tenemos luz o si es la ausencia de la oscuridad, o sea, la no manifestación sería al contrario de la manifestación. Muy bien, vale, súper. Aquí se está correspondiendo la manifestación y con la luz y lo oculto con la sombra, muy perfecto, ¿vale? Y también cuando nosotros reconocemos lo que está adelante de nuestra vista y observamos con detenimiento y una vista profunda, acabamos viendo lo que está oculto, ¿no? Justamente como en este texto, que no solamente nos paramos en lo que manifiesto de los escritos, sino que vamos a un significado más allá. Pero para ello tenemos que observar lo que hay de manera profunda para ver el significado oculto, las causas de estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, yo que sé, observo mi emoción negativa o una persona enfadada, vale, la observo, empiezo por ahí y luego encuentro un significado oculto o una causa, ¿no? Ley de causa-efecto. Súper. Pues nada, escondido que no llegue a ser manifiesto. Entonces, toda la verdad se hace manifiesta para aquel que observa, tarde o temprano. Incluso Buda decía, dos cosas, decía Buda, solo dos cosas no se pueden ocultar para siempre, la luna y la verdad. Vale. Le preguntaron sus discípulos, ¿quién eres? Ah, no, ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar? Y respecto a la comida, ¿qué tenemos que hacer? Jesús dijo, no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. Aquí tenemos una confirmación del mensaje anterior y aquí es interesante que le preguntan una cosa, ¿no? ¿Quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿Y qué hemos de observar respecto a la comida? Jesús dijo, toda otra cosa. No mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. Vale. Ahora vamos a ponerle un poquito de programación neurolingüística antes de seguir con eso. En la programación neurolingüística, básicamente nosotros detectamos un código o una comunicación, una forma de procesar, de codificar la realidad y de comunicarnos universal. ¿Vale? ¿Qué significa? Que todos los humanos, independientemente de nuestra raza, color, religión, programación social, etcétera, hacemos cosas iguales. ¿Vale? Y eso tiene que ver tanto con el lenguaje no corporal como ciertas reacciones que tenemos ante la vida o a la hora de expresar emociones. Y yo he resumido un simple, fácil concepto para poder entenderlo todo, lo que concierne a la programación neurolingüística, que evidentemente se puede estudiar más profundamente para tener más dominio y conocimiento de la misma, pero con esta receta que os voy a revelar vais a tener una base muy fuerte. Y es la siguiente. Nosotros tenemos tres líneas. No nosotros, es la física. Bueno, la física y nosotros como programación neuronal, neurolingüística, que son la línea del espacio, del tiempo y de la energía. Esta línea del espacio, del tiempo y la energía en física, digamos que acaban, digamos, cruzándose entre sí, tienen una dirección, ¿no? Para así decirlo. La línea del tiempo, no sé si esto para usted es vuestra izquierda. ¿Es vuestra izquierda esto? No, nuestra derecha. Derecha. Para Vale, ti es la izquierda, para nosotros es derecha. esto sería la izquierda para ustedes, ¿no? Sí. Vale.
Pues la línea del tiempo, pero lo tengo que hacer al revés porque si no me voy a liar muchísimo, ¿vale? Entonces, la línea del tiempo se mueve de izquierda hacia derecha, ¿verdad? De hecho, Ujú. nosotros escribimos de la izquierda hacia la derecha, ¿vale? No, pero los árabes escriben al revés. De hecho, son personas mucho más tradicionalistas, personas que miran mucho más al pasado que nosotros. Y nosotros vamos Ujú. mucho más hacia el futuro. Ujú. No, pero los chinos escriben de arriba a abajo. De hecho, son negativos. Porque esa es como norma general, claro. La línea de la energía se mueve de manera vertical, la del tiempo horizontal y la del espacio de manera transversal. ¿Eh? Ni sabía yo que podía decir estos términos. Entonces, la energía transversal es la que pasa de atrás de ti y va hacia adelante. ¿Vale? Ujú. Entonces, cuando una persona miente, normalmente o sea, miente, mira a la derecha. ¿Por qué? Porque está creando información que no está en su pasado, ¿vale? Aunque eso no es una regla firme al 100%, pero puede darnos una indicación, ¿vale? Entonces la persona cuando recuerda mira a la izquierda, porque izquierda es arquetípicamente el pasado, ¿vale? Y la derecha es el futuro. Cuando estamos en el mundo de las ideas, de las cosas elevadas o de las cosas felices, miramos para arriba. Cuando estamos tristes o avergonzados, etcétera, miramos para abajo. El cielo, el infierno. ¿Viste la barra de la energía? Ujú. Perfecto. Súper. Entonces, si nosotros pillamos, por ejemplo, la escritura, si tú escribes o coges algo que has escrito, podrás detectar fácilmente la personalidad tuya o del que escribe con estos parámetros. Por ejemplo, una persona que comienza a escribir súper al borde del papel a la izquierda es una persona apegada al pasado. Si deja mucho espacio antes de comenzar a escribir, una persona desapegada del pasado. Si llega hasta lo último antes de ir abajo en el papel, si llega hasta lo último máximo, es una persona muy proyectada hacia el futuro. Si mientras escribe hace escrituras, letras muy hacia arriba, es una persona de alto pensamiento, de ideas profundas, o sea, profundas si va hacia abajo, altas si es como de Elevadas. pensamiento. Exacto. Y si presiona muy fuerte, es una persona que va mucho hacia el prójimo. Si apenas deja la pinta en el papel, es una persona muy retraída. No va hacia el mundo, no va hacia el prójimo. ¿Vale? Si mientras Ujú. escribe va hacia arriba, es una persona positiva. Si tiende a ir hacia abajo, está siendo una persona negativa. ¿Vale? Esta es programación neurolingüística. Entonces, si nosotros adaptamos estos parámetros ya a todo lo que pueden ser los comportamientos que la persona puede tener cuando hablamos con ella, ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, si tú hablas con una persona, mientras... ¿Habéis visto alguna vez, os habrá pasado seguramente, esas personas que mientras te hablan se acercan y se acercan muchísimo, ¿no? Que tú tienes que empezar a dar pasos atrás y acabáis la conversación al final del pasillo, ¿vale? Claro, entonces una persona debería darse cuenta que la otra, yendo para atrás, quiere mantener su espacio vital, ¿no? Y no quiere esta compenetración. Sin embargo, esta persona está en un estado invasivo, ¿no? Está en una energía, está ocupando tu espacio, ¿verdad? Línea del tiempo, de la energía y del espacio. Exacto. Y una persona, finalmente, que va hacia atrás o que cierra los brazos, ¿no? Esta es un cierre. Es una persona que está cerrando su espacio, su abertura y demás. Entonces, con estas pequeñas cositas podemos darnos cuenta, ¿vale? De muchas cosas. Luego, la izquierda suele representar el campo emocional, la parte más emocional y creativa de nosotros, y la derecha la lógica, ¿vale? Entonces, si una persona cruza así, normalmente tendría la parte dominante sería el brazo que está por encima. O cuando vamos a cruzar los dedos, en este caso yo tendría el izquierdo por encima del derecho, ¿vale? Esta es mi cruce natural, entonces soy una persona más emocional que lógica. Si cruzo la pierna derecha por encima de la izquierda, suele ser que soy una persona más lógica que emocional. ¿Mm?
Sí, esas son cosas de la programación neurolingüística para comprender también el comportamiento humano, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa entender sobre todo la línea del espacio, del tiempo, de la energía, o sea, del espacio y de la energía. Porque aquí Jesús dice, no mintáis, pues ante el cielo todo está patente, ¿no? Y el cielo se encuentra para arriba. Entonces, tenemos a Dios en el cielo y a Satanás en el infierno. Y Dios viene a ser este cielo, ¿no? Otros términos, por correspondencia, el cielo, que viene a ser que todo está patente, porque el cielo es omnisciente, lo sabe todo. Puede corresponderse tranquilamente con, Joan, La elevación, la elevación, y que todo lo sabe, mm, todo lo percibe, todo lo ve, la conciencia. la conciencia, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces, aquí él dice de no mentir, no hacer cosas que no queremos hacer, porque la conciencia lo está grabando todo. Y nada hay oculto que no termine por ser manifiesto, y nada escondido que no se pueda mantener si ser revelado. Entonces, de una coherencia interior. Dichoso el león, aquí vamos complicando la cosa, dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. Vamos a rompernos la cabeza por aquí. Repetimos. Dichoso el león, afortunado, dichoso el león, que al ser ingerido por un hombre, se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león, y éste se hace hombre también. Complejo. Vamos por La partes. León, ¿quién es el león? ¿Qué representa el león? Entonces sería como el miedo, ¿será? Uy, muy interesante. Vamos a probar a compararlo con el león, ¿vale? El miedo. Vamos a transformar la palabra león por miedo. Dichoso el miedo que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por el miedo y éste se hace hombre. ¿Tiene sentido? Porque eso es como, o sea, el león puede ser muchas cosas, ¿no? Porque a veces es Cristo en la Biblia y a veces es Satanás. De hecho, hay unos versículos que dicen, cuidado con Satanás porque va como por ahí, como león rugiendo, buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, el león, además, si tú ves un león, es muy probable que en la realidad te dé miedo, ¿sí? Es un peligro, es una bestia salvaje, peligrosa. Así que yo lo compraría eso del miedo, ¿vale? Entonces, dichoso el león lo correspondemos con el miedo. Que el ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre, por lo tanto, el hombre que se deja devorar por un león es el desafortunado. Mientras el miedo, el león, al ser ingerido por un hombre, es afortunado, porque se hace humano, se eleva, ¿sabes? Es un juego de palabras, pero exactamente así yo lo había interpretado. Muy Puede ser el bien. instinto también, Dime. puede ser el instinto Puede ser el también. instinto animal también, ¿no? Entonces el león, la bestialidad, el instinto animal que te conduce, ¿Verdad? que nos Sí. conduce. De hecho, en el subconsciente el león y los tigres suele representar justo los instintos animales o sexuales de la persona. Entonces, como el miedo o los instintos, que finalmente el miedo es un instinto, eh, también, perfectamente. Muy Ujú. bien, así me gusta. Dijo Jesús. Ah, no, mira, el hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande. Ahora, eso no tiene sentido porque es un pescador, pesca, el grande, el pequeño se lo lleva todo, ¿no? Mientras aquí él nos dice que el hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó. Pero fíjate que si unimos los dos,
unimos 7 y 8, Jesús dijo, dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre, abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. El hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande. Bueno, eso yo creo que es fácil, ¿no? O sea, decir, nosotros cuando tenemos discernimiento entre las ideas o los caminos y etcétera, finalmente nos quedamos con la cosa principal, fundamental y más significativa. Por ejemplo, con el camino espiritual, ¿no? Que es o lo divino o la búsqueda de Dios, o lo que, como lo queréis llamar, y vamos desechando todas las cosas que son distracciones, que vendría a ser coherente con lo anterior dicho, ¿no? Si las pasiones sensoriales y las distracciones. Bien. Y Y aquí que el sembrador 8:9 salió, llenó su mano y desparramó algunos granos de simiente, cayeron en el camino y vinieron los pájaros y se lo llevaron. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron la tierra ni hicieron germinar espigas hacia el cielo. Otros cayeron entre espinas. Estas ahogaron la simiente y el gusano se los comió. Otros cayeron en tierra buena y ésta dio una buena cosecha, produciendo 60 y 120 veces por medida. El sembrador. ¿Quién es sembrador? Sembrador llenó su mano, salió y desparramó. Algunos granos de simiente cayeron en el camino y vinieron los pájaros. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron en la tierra ni hicieron germinar espigas. Otros cayeron entre espinas. Estas ahogaron la simiente y el gusano se los comió. Otros cayeron en tierra buena y esta dio una buena cosecha, produciendo 60 y 120 veces por medida. ¿Se puede referir a las decisiones que tomamos? Ok, entonces las semillas serían decisiones que nosotros tomamos, ok, podemos interpretarlo así, ¿vale? Vamos a ver, dijo Jesús, que estaba por aquí, el sembrador salió, ¿vale? La persona que decide salió, llenó su mano y desparramó, decidió, ¿y En qué esta pasa vida, con y los lugares que serían? claro, tomamos decisiones equivocadas la mayoría de las veces, ¿no? Para aprender. Sería, Ah, Que foi? y entonces, en función de la decisión que tomas, cae en una parte del campo o en otra y hace que prospere o que no prospere y que tenga un resultado futuro, ¿no? Ok, No sé, a lo entonces si mejor no va por aquí, ¿eh? podría ser, pero si la semilla es la decisión, ¿el campo qué es? La piedra, la tierra buena, ¿qué sería? Não sei se me está a ouvir. Eu Ujú. penso que o semeador é aquele que transmite o conhecimento. Ok, E ao transmitir o conhecimento, a terra, os caminhos, e somos nós, no fundo, a maneira como. Estou a falar em português, peço desculpa. É o modo como recebemos este conhecimento, que podemos recebê-lo corretamente ou não. E vale, então, entonces el eh, sembrador sería el que comparte el conocimiento y la tierra, las tierras las diferentes, tierras, la ¿quiénes son? pedra, não sei quantos, e depois, quando cai na boa terra, que é uma pessoa que tem entendimento, talvez, então dá bons frutos com este conhecimento. E pronto, e aqui as medidas e não sei o quê, pronto, eram as medidas que tinham naquela época, pero se vai a multiplicar, porque quem recebe corretamente, com entendimento, o conhecimento, deve depois também transmiti-lo. Não pode ficar, não pode
no puede. ¿Para qué me sirve a mí el conocimiento, cualquier uno, si es solo para mí? Tengo partilhá-lo. E é por isso que eu penso que, dando 60 por medida e 120 por medida, que talvez a mim esta imagem me habla assim, que depois Vale, muy temos bien. que... Coincido perfectamente hasta el 60 y 120, ¿vale? Es decir, el sembrador puede ser el que transmite el conocimiento y la tierra diferente, la piedra, una persona muy dura de entendimiento, no puede hacer germinar nada en él. Personas que tienen espigas, ¿no? Como sentimientos negativos, etcétera, pero una persona con una buena tierra, con una conciencia, con una predisposición, puede ser un campo abundante, donde este conocimiento se vaya expandiendo produciendo 60 y 120 veces por medida, es decir, se multiplica. No tiene por qué ser necesariamente un mensaje que se vaya predisponiendo, sino los resultados de conciencia y evolución espiritual en uno mismo, ¿no? Pero ambas, o sea, incluso lo que dice Ángela puede ser válido sobre lo último. Sobre lo precedente, seguramente sin lugar a duda. Diego, ¿tú qué habías visto aquí? Cuando dice que hicieron germinar las espigas hacia el cielo vendría a ser como la mente o la conciencia. ¿Ok? Como Exacto. Sí, yo lo exactamente. vería como de esa forma. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Entonces, el proceso guay de todo eso, la cosa buena, es que nosotros lo pongamos a leer y seamos como el viejo que pide al niño, donde está el lugar de la vida. Es decir, vayamos a tener la humildad de vaciar la mente y ver si encuentro algo que antes no había encontrado, sintiendo algo que nunca había entendido y poder, a través del principio de correspondencia, corresponder. Entonces, ¿qué es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la tierra? Porque fíjate que en verdad aquí hay el sembrador, la semilla y la tierra. Entonces, el sembrador, como dice Ángela, el que transmite la sabiduría, en este caso es Jesús, ¿no? Que está hablando a los demás a ver si su semilla viene plantada y la persona que le oyen. Y aquel que va a entender va a producir medida de manera abundante, que pueden ser tanto manifestaciones, logros positivos en su vida en general, ¿no? Espiritual y material. Super 10 de 112. Dijo Jesús, he arrojado fuego sobre el mundo y ved lo que mantengo hasta que arda. ¿Vale? Fuego, ¿qué es fuego? Comparamos. Yo fuego lo veo fácilmente como el ser, ¿vale? Los cuatro elementos, el fuego es el ser, el aire es el pensamiento, el agua es la emoción y la tierra es la acción o lo material con cada correspondencia, ¿vale? Entonces el fuego, luz también, sobre el mundo y lo mantiene hasta que arda el mundo de fuego, ¿no? Entonces también por eso que viene borrado de la iglesia, porque parece que quiere quemar al mundo Jesús si lo tomamos de manera literal. Mientras está hablando de un fuego, el fuego del espíritu, de la conciencia, que él mantiene encendido como Dios, como uno con Dios. Dijo Jesús, pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él, y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. Cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué vais a hacer cuando estéis en la luz? El día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? Vamos a releerlo. Pasará este cielo, pero aquí el término cielo está trasladado a una palabra en griego que en verdad difiere de la palabra cielo de antes. Entonces, aquí necesitaríamos, cuando ustedes van a estar solos, que cogen la Biblia, los evangelios y vais a interpretar, haría falta la herramienta del chat GPT, ¿vale? O de la inteligencia artificial, hacer fotos, luego ponerlo en el chat GPT, porque por ejemplo este término en griego yo no lo sabría ni reescribir. Espérate, no sé si se ve aquí. Vale. Sí. Ujú. Perfecto, porque no he estudiado griego, pero con la ayuda del chat GPT, la inteligencia artificial, necesitaríamos también ir al significado de la palabra original, comparar como si uno con la tabla esmeralda, diferentes traducciones,
sacar la etimología de la palabra y así podernos, digamos, hacer una idea más profunda. Eso es para gente que no tiene nada que hacer, ¿vale? Que tiene mucha ganas de hacer eso, ¿ok? Pero puede ser muy interesante. Así que yo aquí el cielo como conciencia no lo vería, ¿no? Sino como el cielo de la época, aunque habría que, o sea, el momento, habría que traducir esta palabra al griego, que no, al griego sí que no lo dice todavía. Y pasará a sí mismo el que está encima de él, y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. Cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué vais a hacer cuando estéis en la luz? El día en que haráis una misma cosa, os hicisteis dos, después de haberos hecho dos. ¿Qué vais a hacer? Entonces, bueno, el último párrafo fue fácil, ¿no? Una vez éramos uno, nos hicimos dos, de la unidad a la dualidad, y luego volveremos a ser uno. Y, y cuando estáis en la dualidad, ¿qué vais a hacer? ¿No? Eso está haciendo evidente la unidad y la dualidad. Y aquí está hablando de que pasará el cielo y asimismo lo que está encima de él. Y los muertos no viven ya. Entonces, los muertos acaban de morir. Entonces, aquí también tenemos la impermanencia. Las cosas pasan, todo pasa, la vida pasa. Y los que están vivos no morirán. Claro. ¿Por qué estamos Que de hecho, pasando? Dime, que dime. de hecho no morimos nunca, ¿no? Porque no morimos nunca, en verdad. Entonces hay la Claro. impermanencia, ¿no? De las formas y la persona que no muere es nuestra alma. Y luego dice, cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué significa que yo como algo que está muerto y lo hago revivir? ¿Qué es muerto? ¿Comparado con qué lo puedo Vivo. comparar? Vayámonos a las tres líneas. Al tiempo, espacio, Tiempo, ujú, muerto, pasado. El muerto, pasado. pasado. ¿Ok? Ujú. Cuando comemos otra vez el pasado, que lo llevamos a la atención, lo hacemos revivir. Pues está muerto, se fue. Como todas las cosas que pueden pasar y ya han pasado. ¿Eh? Un poco como la mujer de Lot que mirando para atrás se quedó transformada en Congelado. sal. ¿Viste? Estamos dando la correspondencia, correspondiendo las cositas y un poco de PNL. ¡Súper! Los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Le dijo Jesús, donde quiera que os hayáis reunido, dirigiros a Santiago el Justo, porque en el cielo y la tierra fueron creados. Aquí tenemos que coger a esta palabra, Santiago el Justo, ¿vale? Diego, ¿tienes ChatGPT? Vale. Tengo. Le Queremos que pregunto qué es Santiago el pregun- Justo. pregúntale, porque hay diferentes discípulos que se llaman apóstoles que se llaman Santiago. Pregúntale la diferencia entre los dos Santiago y queremos Santiago el Justo traducido al griego y que el significado de la palabra Santiago. Mientras él piensa con el chat GPT y luego dice, por quién el cielo y la tierra fueron creados. Aquí cielo se corresponde evidentemente con espiritual, ¿no? Espiritual, divino, Ujú. etcétera, y tierra con lo material, ¿no? Arriba, abajo. Entonces tenemos otra vez el principio de correspondencia, como arriba es abajo. Y aquí, evidentemente, está situando a este Santiago el Justo, que no puede ser, como el creador de la tierra y del cielo. No tiene sentido porque no es Santiago el Justo Dios. Por lo tanto, hay un significado que tenemos que captar, a ver cuál sería la palabra, ¿vale? Para que ustedes entiendan el proceso que hay que hacer, ¿ok? Porque lo que Ujú. quiero es que ustedes tengan herramienta para luego hacerlo solos. Mientras... Dice A ver, que su apodo el justo, literalmente el recto, el justo, el íntegro. ¿ok? Y pues allí aparece en griego que es Jodikaios, de allí viene la ¿Ok? palabra. Se le dio por su reputación de santidad y observancia de la ley judía. Perfecto, pero también queremos el significado del nombre Santiago, que viene de Jacobo y demás. A ver, sácalo de ahí. Etimología del nombre Santiago, por ejemplo. Significado.
encima santo, Santiago. No se te oye, Diego. Micro apagado. Significa sujetar el talón o suplantar. Sujetar el talón o suplantar. Ujú. Sujetar el talón recto, suplantar rectamente. Y ahora dice, Jacob fue llamado así porque nació agarrando el talón de su hermano Esaú. Por eso el significado suele traducirse como el que suplanta, el que toma por el talón, o Dios protege. Oh, Dios protege. Vale, el que agarra, que toma decisiones y toma decisiones rectas. Lo que decide, toma la delantera, toma la acción recta y correcta. Vale, vamos a volver a leer ahora todo el párrafo. Los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Le dijo Jesús, donde quiera que os haya reunido, dirigíos a Santiago el justo. En este caso sería un estado de conciencia o una actitud que debemos de tener, porque en el cielo y la tierra fueron creados, ¿no? Podemos verlo como una decisión, una intención correcta, recta, firme, ¿no? Que agarra el talón del hermano Isaú, que además debería ser como el pecador de los dos hermanos, ¿no? El que tiene el dominio, la fortaleza, la voluntad, la dirección. De esa manera se podría interpretar, ¿vale? Y todo lo que estamos diciendo aquí, evidentemente, no es verdad absoluta, sino verdad posible, ¿vale? Si lo leéis, encontráis un nuevo significado, lo podéis compartir con nosotros. Eso sería para meditar cada párrafo, ¿no? Nosotros estamos yendo como muy rápido. Dijo Jesús a sus discípulos, haced una comparación y decidme a quién me parezco. No, pero fíjate que antes decía, ¿por quién el cielo y la tierra fueron creados? Entonces, a la hora de crear, nosotros deberíamos ser como Santiago el Justo, tener una decisión y una rectitud. Yo lo veo esto como una determinación, una intención clara y firme, justa y correcta, ¿sí? Como una energía masculina creadora en ese sentido, ¿no? Dijo Jesús a sus discípulos, haced una comparación y decidme a quién me parezco. Le dijo Simón Pedro, ¿te pareces a un ángel justo? Le digo Mateo, ¿te pareces a un filósofo, a un hombre sabio? Le dijo Tomás, Maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Respondió Jesús, yo ya no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he medido. Luego le tomó consigo y se retiró. Vamos por parte. Aquí tenemos a Jesús que pregunta a sus discípulos a qué él se parece, y cada uno tiene una versión diferente. Sin embargo, Jesús contesta solo a Tomás, y cuando le contesta a Tomás, le dice, ya yo no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial. ¿Vale? Si aquí hacemos que Jesús representa nuestra divinidad o a lo divino y le dice a Tomás que ya no es su maestro porque lo ha bebido de su manantial. Ah, dilo, Joan. Lo está igualando. Lo está igualando a él. Además, Tomás, ¿vale? Si cogemos la palabra Tomás, el significado, bla, bla, viene de gemelo, hermano gemelo. ¿Ya lo Ujú. sabías, Joan? Sí. ¿Viste? Muy bien. Súper, ¿vale? Entonces aquí se iguala la persona del discípulo al maestro, ¿vale? Es decir, lo divino está dentro de Tomás porque parece que Tomás aquí ha realizado más que otros. Luego sigue, luego le tomó consigo, se retiró y le dijo tres palabras. Cuando Tomás volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron esto, ¿qué es lo que ha dicho Jesús? Y Tomás respondió, si yo os revelara una sola palabra de la que me has dicho Jesús, cogeríais piedras y las arrojaríais sobre mí. Entonces saldría fuego de ella y os abrasaría. Les dijo Jesús, si ayunáis os engendraréis pecados. Si hacéis oración, se os condenará. Y si dais limosnas, haréis el mal a vuestros espíritus. Cuando vayáis en país cualquiera y caminéis por las regiones, si os se recibe, comed lo que os presenten y curad a los enfermos entre ellos,
Pues lo que entra en vuestra boca no os manchará, mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. Aquí os lo hago más fácil, ¿vale? O si queréis decir algo, lo decís. Vale, aquí tenemos, empezamos siempre por lo más fácil, ¿no? Con lo que se puede entender. Pues por lo que es fácil de entender. Entonces, pues lo que entra en vuestra boca nos manchará, más lo que sale de vuestra boca. Eso sí que os manchará. El verbo, las palabras que estamos utilizando, ¿no? Exacto. Y así que volvemos a ayunáis, os engendraréis pecados, y si hacéis oración, se os condenará. Entonces aquí tenemos la comida que entra por la boca y la oración que nos condenaría. ¿Vale? Ahora, si nuestra oración es una oración vana, si es una oración de repeticiones o incluso hacia un Dios externo, según este Jesús despierto, se os condenaría. Eso sería un pecado y sería una presión para nosotros. Y hacer ayuno para simplemente hacer feliz a un Dios o ganar méritos tampoco nos vale. No tiene sentido ninguno si se hace por un sentido espiritual. Y si dais limosnas, haréis el mal a vuestros espíritus. Limosnas, eso sería como dar a los pobres, ¿no? Teóricamente. Aquí vendría de analizar. No, perdona, Sí. esto no se viene a referir a que ah, si nos movemos por las formas, no hacemos nada. Y en el fondo no lo sentimos, ¿no? O sea, damos más valor a la forma que al fondo. Y cuando él está diciendo, si ayunáis porque queda bien delante de la gente, o dais caridad para que os vean cómo la dais, o, o decís según qué sentencias, porque esto es lo que la gente espera que digas, de hecho no sirve para nada. O sea, Muy bien. lo que importa es el fondo, ¿no? No la forma. Exacto. Entonces también podría ser que el que da limosna lo hace para hacerse ver que es buena persona, que está cumpliendo, ¿no? Claro, Muy bien, claro. muy bien, muy bien. Perfecto. Y eso sería un daño para nuestro espíritu. Cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si os se recibe, comed lo que os presenten y curad a los enfermos entre ellos. Entonces, aquí como que podría decir que finalmente no hay que mantener una dieta concreta y que cuando eres huésped de alguien y te da una comida, te la comes. Y Claro. aún así ayudas a los demás y curas a los enfermos, ¿no? Como antidogmático podría verse de esta manera. Pues lo que entra en vuestra boca nos manchará, así que comed tranquilos. Lo que se ofrezca cuando es comida natural, ¿no? Más lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. Y volvemos a lo de antes de la oración y igual el uso negativo de la palabra. Seguimos. Dijo Jesús, cuando veáis el que no nació de mujer, postraos sobre vosotros, sobre vuestro rostro y adoradle. Él es vuestro Padre. ¿Vale? Y así una concatenación, esos fueron 15 y hay 112, 114 de estos, ¿no? Entonces no lo vamos a leer todo, pues Ujú. nos volvemos locos, ¿vale? En una Vale. sesión única. Pero aquí, ¿qué es lo que no nació de mujer? Cuando veáis al que no nació de mujer, postraros sobre vuestro rostro y adoradle. Él es vuestro Padre. Mientras lo pensáis, dijo Jesús, quizás piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo y no saben que he venido a traer distensiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Pues 5 habrá en casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, y todos ellos se encontrarán en soledad. Vale, ahora vamos a parar un momento de traducirlo todo y vamos a leer, vamos a seguir leyendo y luego ya lo dejamos como para tarea para la semana cuando tengáis tiempo, ¿vale? Y luego seguimos interpretando. 17. Y os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y ningún corazón humano ha penetrado.
Dijeron los discípulos a Jesús, dinos, ¿cómo va a ser nuestro fin? Respondió Jesús, ¿es que habéis descubierto ya el principio? ¿Para qué preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, ahí también está el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. Dijo Jesús, dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser. Si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. Cinco árboles tenéis, 5 árboles tenéis en el paraíso, que ni en verano ni en invierno se mueven y cuyo follaje no cae. Quien los conoce no gustará la muerte. Dieron los 5 árboles que tenéis en el paraíso. ¿Qué son? Esto déjame un spoiler. No sé. Cinco Los 5 sentidos. sentidos. Muy Ah, los bien. sentidos. Ujú. ¿Vale? Que en el más allá no encuentran el invierno, como vida eterna y lucidez eterna. Dijeron los discípulos a Jesús, dinos, ¿a qué se parece el reino de los cielos? Le dijo, se parece a un grano de mostaza, que es ciertamente la más exigua de todas las semillas, pero cuando cae en tierra de labor hace brotar un tallo y se convierte en cobijo para los pájaros del cielo. Cielo, pájaros. Eso habría que corresponderlo. Dijo Mariam a Jesús, está una mujer aquí, ¿eh? Mm. Dijo Mariam a Jesús. ¿Mm? Dijo Mariam a Jesús, ¿a qué se parecen tus discípulos? Él respondió, se parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena. Cuando se presenten los dueños del terreno, les dirán, devolvednos nuestra finca. Ellos se sienten desnudos en su presencia al tener que dejarla y devolvérsela. Por eso os digo, si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue y no permitirán que éste penetre en la casa de su propiedad y se lleve su ajuar. Así pues, vosotros estad también alerta ante el mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza, para que los ladrones encuentren cerrado el paso hasta vosotros, pues si no, darán la recompensa que vosotros esperáis. Ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio, que cuando la cosecha hubiera madurado, venga rápidamente con la hoz en la mano y la siegue, en la que el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es un buen párrafo para analizar. Jesús vio unas criaturas que están... ¿La queréis analizar ya? No, 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 no. Vale, vale. Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos, esta criatura a la que están dando el pecho se parecen a quien entran en el reino. Ellos le dijeron, ¿podremos nosotros, haciéndonos pequeños, entrar en el reino? ¿Acaso? Jesús le dijo, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad de lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Eso lo vamos a pillar, ¿vale? Jesús, me lo vamos a pillar también en el anterior, venga, va. Miriam le pregunta, ¿a qué se parecen tus discípulos? Él respondió, se parecen a unos muchachos, mal discípulos, muchachos, que se han acomodado en una parcela ajena, ¿vale? Están en una tierra que no es suya. Cuando se presentan los dueños del terreno, le dirán, devolvednos nuestra finca, ¿vale? Entonces sus alumnos se representan a unos muchachos que están en una finca que no es suya. Vienen los dueños y le piden que se la devuelvan. Ellos se sienten desnudos en su presencia al tener que dejarle devolvérsela. O sea, los alumnos son como muchachos que se sienten desnudos, que tienen que devolver algo a sus propios dueños, ¿vale? Aquí otra vez es la humildad que tiene el estudiante con respecto a la sabiduría de lo divino del maestro. Ellos se sienten desnudos en su en presencia al tener que dejarle devolvérsela. Por eso os digo, si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue y no permitirá que éste penetre en la casa de su propiedad y se lleve su ajuar. Así pues vosotros, está también alerta ante el mundo,
ceñid vuestros lomos con fortaleza, para que los ladrones encuentren cerrado el paso hasta vosotros, pues si no darán con la recompensa que vosotros esperáis. Aquí, desde mi punto de vista, está llamando a, después de haber explicado que el alumno tiene que ser una persona humilde, que finalmente es capaz de entender, que cuando ellos se ven como el propietario de una tierra, la tierra puede ser incluso su cuerpo, su estado de conciencia, su momento, se queden vigilantes ante los ladrones, ¿no? Los ladrones pueden ser los demonios, los miedos, las informaciones negativas, el dominio del sistema, ¿vale? Manteniéndose atento para que Tentaciones, sensaciones, para que no sea tentaciones, tentaciones. tentaciones y sensaciones, porque eso muy Mm, bien, viene a ser lo mismo, ¿vale? Y luego sigue, ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio que cuando le cosecha hubiera madurado, venga rápidamente con la hoz en la mano y la siegue, ¿vale? mm. Eso se puede ver, tanto, ¿cómo se puede ver? Lo que hay que segar rápido, ¿vale? Hay unos frutos, las siegas ha madurado, hay que darle ya rápido, ¿por qué? Aprovecharla, Aprovecharla, puede para que, ser. claro, Claro, puede ser uno, si la siega ha ido bien, pues hay que aprovecharla, ser rápido, no ser lento de mente, sino ser sabio, ser rápido en entender, aplicar y no caer en la si la negligencia. dejas, exacto, y si la dejas y no la cortas o no la aprovechas en el momento adecuado, mentalmente, evolutivamente, como sea, esta misma materia se acaba pudriendo. Y el ladrón viene y te la roba. Claro, Muy bien, perfecto. Ok. Jesús vio una criatura que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos, esta criatura a la que están dando el pecho se parecen a quien entra en el reino, ¿vale? Aquí tenemos una criatura chupando de una teta, ¿vale? Aquí se parecen a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron, ¿podremos nosotros, haciéndonos pequeños, entrar en el reino? Jesús le dijo, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas, una. No sé, el niño amamantado está siendo uno con la madre, está en unidad con la fuente, ujú. ¿vale? Pero Jesús le dice, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas, dualidad, una, y de configurar lo interior con lo exterior, de configurar lo interior con lo exterior, está increíble, ¿vale? Como adentro es afuera, y lo exterior con lo interior, ¿vale? La configuración, la predisposición, el conocimiento de que todo es uno, que puedes cambiar tu mundo externo a través del mundo interior, y reducir a la Eso, unidad lo masculino y lo femenino. Entonces está hablando también de lo que en la India se llama ecuanimidad, ¿verdad? Ver que todo es uno, que no hay diferencia de castas, de sexo, que todo es la misma conciencia, el gran uno, eso puede ser. A ver, igual no tiene nada que ver, ¿eh? ¿vale? Cuando dice el principio es la criatura que está amamantando, Sí, se puede referir al despertar del individuo a nivel espiritual como un principio de entrar en el reino y que a medida que va evolucionando, que va creciendo, ah, va logrando conjuntar todas estas dualidades, o sea, el masculino y el femenino hacerlo uno, o sea, todas las comparaciones que hace después, toda la narrativa que hace después de, de juntar en una sola unidad a todas las dispersiones, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y ok, como si la criatura fuese no la criatura que nace, sino el despertar del individuo dentro del mundo espiritual o del reino. bueno, O sea, a lo podría mejor, a ser. lo mejor es, a lo mejor es una interpretación muy simplista. No, no lo sé. A veces la respuesta está en la simplicidad.
Vale, cada uno se quede con lo que cree. Está bien, ¿vale? Todo lo que acabo de decir. Seguramente, sin lugar a duda, dualidad hay que unificarla en este párrafo, ¿no? Lo deja muy claro. ¿Vale? Súper, genial. Seguimos. Ujú. Yo escogeré uno entre 1000 y dos entre 10.000 y resultará que ellos quedarán como uno solo, otra vez. Mira, yo escogeré uno entre 1000 y dos entre 10.000 y resultará que ellos quedarán como uno solo. Unidad, unidad, unidad. Para hacerlo breve, seguimos. Dijeron a sus discípulos, instrúyenos acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo. Les dijo, el que tenga oídos que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz, y él ilumina todo el universo. Sin luz reinan las tinieblas. Vale, luz, conciencia, fuego, podría ser todo lo que acabo de decir. Vamos a corresponder. Que tenga oídos, que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz, y él ilumina todo el universo. Sin luz reinan las tinieblas. Como la chispa divina, también, ¿no? Del gnosticismo. Dijo Jesús, ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. La paja en el ojo, dijo Jesús, la paja en el ojo de tu hermano sí que la ves, pero la viga en el tuyo propio no la ves. Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano, de trabajar primero sobre de uno mismo. Pero también, mientras tanto tú tienes la viga, tú no ves bien. Mientras tú tienes tu propia viga en el ojo, tú no ves bien, Ujú. ¿sabes? Y también es ley del espejo, porque yo veo que tú tienes una viga porque yo la tengo, ¿vale? Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el reino. Si no hacéis del sábado sábado, no veréis el Padre. Yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne. Los hallé a todos ebrios y no encontré en ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. Y aquí la palabra repetirá viene de metanoia, del griego, cambio de conciencia, de mentalidad. Dijo Jesús, el que la carne haya llegado a ser gracias al Espíritu es un prodigio, pero el que el Espíritu haya llegado a ser gracias al cuerpo es prodigio de prodigios. Y yo me maravillo como esa gran riqueza ha venido a alojarse en esta pobreza. Donde quiera que hubiese tres dioses, dioses son. Donde quiera que haya dos o uno, con él estoy yo. Ningún profeta es aceptado en su aldea, ningún médico cura a aquellos que le conocen. Dijo Jesús, una ciudad que está construida, fortificada sobre una alta montaña, no puede caer ni pasar inadvertida. Lo que escuchas con uno y otro oído, pregónalo desde la cima de vuestros tejados. Pues nadie enciende una lámpara y la coloca bajo el celemín o en otro lugar escondido, sino que lo pone sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplendor. Hay muchas frases que son iguales o parecidas al Evangelio de de Mateo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. No es posible que uno entre en la casa del fuerte y se apodere de ella o de él, de no ser que logre atarle las manos a este, entonces sí, que saqueará su casa. Y hemos llegado al 35, ¿vale? 36. No estéis preocupados desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana pensando qué vais a poneros. Sus discípulos dijeron, ¿cuándo te nos vas a manifestar y cuándo te vamos a ver? Dijo Jesús, cuando perdáis el sentido de la vergüenza y cogiendo vuestros vestidos los pongáis bajo los talones como niños pequeños y los pisoteéis, entonces al Hijo del Viviente y no tendréis miedo. Entonces veréis al Hijo del Viviente, no tendréis miedo. Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo sin tener a vuestra disposición alguien a quien oírselas. Días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis.
Dijo Jesús, los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Dijo Jesús, una cepa ha sido plantada al margen del Padre, y como no está firme arraigada, será arrancada del cuajo y se malogrará. A quien tiene en su mano se le dará, y a quien nada tiene, aun aquello poco que tiene, se le quitará. Dijo Jesús, haceos pasajeros. Les dijeron sus discípulos, ¿quién eres tú para decirnos estas cosas? Jesús respondió, basándoos en lo que os estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy yo. Os habéis vuelto como los judíos, ya que estos aman el árbol y odian su fruto. Aman el fruto y odian el árbol. Dijo Jesús, a quien insulte al Padre se le perdonará, y a quien insulte al Hijo también se le perdonará. Pero a quien insulte al Espíritu Santo no encontrará perdón ni en la tierra ni en el cielo. Dijo Jesús, no se cosechan uvas de los zarzales, ni se cogen higos de los espinos, pues estos no dan fruto alguno. Un hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro, un hombre malo saca cosas malas del mal tesoro que tiene en su corazón y habla maldades, pues de la abundancia del corazón saca él la maldad. Desde Adán hasta Juan el Bautista, no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista. Y aquí habría que interpretar este nombre. De manera que sus ojos no se quiebren. Pero yo he dicho, cualquiera de entre vosotros que se haga pequeño, vendrá en conocimiento del reino y llegará a ser encumbrado por encima de Juan. No es posible que un hombre monte 2 caballos y tense 2 arcos. No es posible que un esclavo sirva a 2 señores, sino que más bien honra a uno y desprecia al otro. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo, tomar vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que estos se rompan, y no se echa vino añejo en odre nuevo para que éste no le eche a perder. No se pone un remedio viejo en un vestido nuevo, pues se producirá un rasgón. Si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán la montaña, desaparece de aquí, y ésta desaparecerá. Dijo Jesús, bienaventurados los solitarios y los elegidos. Vosotros encontraréis el reino, ya que de él procedéis, y a él tornaréis. Dijo Jesús, si os preguntan de dónde habéis venido, decirles, nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo origen por sí misma. Ahí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan quién sois vosotros, decid, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si se os pregunta cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos, decidle, es el movimiento y a la vez el reposo. Y hemos llegado hasta el 50, ¿vale? Si la próxima vez llegamos hasta el final, 100 y pico. Todo esto da espacio para poder razonar sobre muchísimas cosas, ¿no? Sin lugar a duda tenemos la unidad con Dios, que nosotros somos hijos de Dios, que la divinidad está en nosotros, el abatimiento constante de la dualidad, se volverán uno si 2 personas se unen, la unidad, ¿verdad? Y también todo el tema de cómo, digamos, la causa-efecto de nuestras palabras. Por lo tanto, también se mencionó el logos, ¿no? Porque no es lo que entra en nuestra boca que nos va a condenar, sino lo que va a salir de nuestra boca, ¿vale? También muchísimas similitudes con el Evangelio de Mateos, ¿sí? Por ejemplo, también de lo que es lleno el corazón habla la boca, finalmente, ¿no? Y así, pues, todo este evangelio gnóstico, que tiene muchas similitudes con el de Mateo, tiene pero un enfoque mucho más eh, espiritual, considerado como el espiritual, digamos, oriental, espiritual antes de la iglesia cristiana, ¿no? Donde todo es uno y que finalmente procedemos de la luz venimos, la unidad, el gran uno, los escritos de Hermes y demás.
Y todo eso se está totalmente conectando con la tabla esmeralda, ¿m? Que nos decía, como arriba es abajo, todas las cosas proceden del uno, como adaptación de esta única cosa. Haz lo de arriba como lo de abajo como lo de arriba, ¿sí? Discierne el sol, la tierra, separa lo sutil de lo denso. Y aquí tenemos todas estas mismas frases dichas de manera más extensa y a veces un poquito igual de compleja en los evangelios, como en este de Tomás, ¿vale? Entonces tenemos los mismos conceptos repetidos, ¿m? ¿Vale? Y espérate un segundo que quiero ver una cosa. Esa pobre gente no deberían entender nada de nada por eso. Claro, no, encima a todo esto, ¿sabes? En todo esto, se supone que estas personas que están escuchando a Jesús no son personas que tienen internet, no son personas que tienen los documentales de YouTube, no son personas ni siquiera que pueden, que saben escribir. Claro, ¿Cuántos de claro. los discípulos sabían escribir o sabían leer? Si uno se No, no, va... no, no, pues no te vayas tan lejos. Si eso lo explicas en según qué sitio, tampoco entienden nada, ¿eh? Hoy, con Exacto. internet, con todo lo que tú quieras. Claro, encima, ¿no? O sea, imagínate también el contexto histórico. Entonces, claro, todo esto, evidentemente, estas parábolas tan complejas, ¿no? Y qué cansancio para Jesús también, ¿no? Tiene que hablar todo de una manera tan encriptada todo el rato, ¿no? Qué cansancio también para el que escucha. Dime las cosas como son, Ujú. ¿no? Nosotros somos uno, Claro. tienes que ser tal, tal, tal. Sin embargo, no había este tecnicismo, sino que justamente se dejaba todo entre líneas, todo encriptado, porque uno, la persona que está leyendo esto, finalmente tiene que hacer el esfuerzo de comprender lo que se está diciendo. Y en este esfuerzo hay un entrenamiento, ¿no? Que es mental, que es meditativo. Entonces es como decir, no, yo quiero los músculos, vale, pero tienes que ir al gym no es fácil, pero es justamente el proceso lo que te lleva al resultado de los músculos, ¿no? Ujú. Por un lado. Por otro lado, eh, mantener encriptados ciertos significados ayudaba a la secta a mantener solo para ellos los conocimientos y que no fueran, por ejemplo, perseguidos o usados esos conocimientos en su contra. Finalmente, la mayoría de las sectas eran herméticas justamente para evitar persecuciones y demás. Pero bueno, hay muchas razones por la cual se puede hacer esto. Nos vamos a tomar, a ver qué hora, 19:30. Vamos a tomar 5 minutos de descanso y Ujú. meditamos, ¿vale? Y aplicamos todo lo que hemos dicho y visto aquí en una meditación y oración para que la puedan practicar también a lo largo del día y le vayamos a encontrar una practicidad a todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Super. Perfecto. Vale, vale.
Bien. ¿Hasta aquí alguna inquietud sobre todo lo que hemos dicho también en la clase anterior? Bueno, muy complejo todo, pero ha quedado como muy claro. Claro, es que no se puede resumir así de manera tan rápida todo, ¿no? Pero eso nos Bueno, puede dar unas bases para poder hacerlo, porque mucho tiene que ver, como estamos haciendo hoy, ¿no? Tiene que ver con nuestra visión y nuestro reflejo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando estamos abriendo esto, la Biblia, este texto tan encriptado, nos estamos espejando a nosotros mismos con lo que leemos, ¿no? Yo cuando era pequeño, se me regaló un libro taoísta y no entendía nada. Cuando tenía 12 años, cuando tenía 13 tampoco, cuando tenía 14 tampoco. Ya con 16 empezaba a entender cosas. Con 17, con 18, con 20, 25, 30. Y ahora lo leo, entiendo muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, finalmente estoy viendo siempre un reflejo de mi propio nivel de conciencia. Entonces, de alguna manera, leer estos escritos es poder mirar a nuestro subconsciente, a nuestro propio ser. Sabiduría tienes, más todo tiene sentido. Por ejemplo, el oráculo de Delphi tenía esta escrita de conócete a ti mismo, ¿no? Que luego sale en Matrix, que luego sale en